Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien, por favor? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar el desarrollo de la semana número 7. Un momentito, vamos a colgar los materiales, ¿ya? ¿Se ven los materiales, chicos, por favor? Si están observando el material de la semana número 7, en el caso de geografía. Sí, sí se ve, profe. Ya, muchas gracias. A ver, ¿qué vamos a ver esta semana? Esta semana estamos viendo lo que es climas del Perú. Vamos a ver algunas nociones, el caso de nociones básicas que es necesario conocerlas también, ¿ya? Vamos a ver climas del Perú según factores o principales factores, tanto cósmicos como geográficos, que van a intervenir en su modificación. También vamos a ver las consecuencias cuando hay esta situación del clima, cuando tiende a enfriarse o calentarse la atmósfera y genera pues consecuencias como lo que se conoce como desastres de origen climático, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver también, mencionar cuáles son los más recurrentes en el caso del Perú y también el fenómeno del Niño y en este caso de la Niña. Eso vendría a ser sobre todo pues el desarrollo de la semana 7, también en el caso de educación cívica. Bueno, iniciamos esta semana 7 con nuevo, pues vamos a tener nueva presidenta, ¿no? Podremos decir, la coyuntura peruana está en una situación en la cual estamos a la expectativa, miren todo lo que puede pasar en un corto tiempo, de una semana a otra semana ya estamos viviendo otra coyuntura, un nuevo gobierno de una nueva representante también, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos entonces. La primera parte, todo lo que pasa, vamos a ver la diferencia entre lo que es tiempo atmosférico y clima. A ver, díganme ustedes, ¿es lo mismo decir tiempo atmosférico y clima? ¿Es similar, parecido? ¿Estos dos términos se pueden utilizar de la misma forma o son distintos? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Es lo mismo decir tiempo atmosférico y clima? Es lo mismo, ¿no? A veces uno tiende a expresarse y decir, uy, este clima está loco, yo no sé qué ponerme. Me pongo chumpa, me pongo pues algo menos abrigador y total hace más calor, hace más frío, cambia la condición en cuestión de tiempo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Es lo mismo decir clima y tiempo atmosférico? ¿Es lo mismo? ¿No? Clima dice, según en este caso, Carvajal dice clima no es por un tiempo extendido, ¿no? No, no es lo mismo, dice en este caso Gambini. Bueno, vamos a ver la diferencia. Claro, es verdad que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Para nosotros poder ver lo que es el tiempo atmosférico, todo, tanto el clima como el tiempo atmosférico acontecen en la baja atmósfera. Eso quiere decir en qué capa de la atmósfera estamos hablando, en la troposfera. Quiere decir que hay una diferencia grande entre estos dos términos, estas dos definiciones, lo hay. Por ejemplo, el tiempo atmosférico vendría a ser así, ¿no? Un ejemplo. 6 de la mañana amanece en Lima metropolitana, está nublado y hace frío, ¿ya? Luego, a las 8 de la mañana hay una llovizna o garúa, que es lo cotidiano en esta zona de la costa central, ¿no? Ahí Aranca me dice, profesora, creo que el clima era de una duración de 30. Ah, claro, duración de 30 años, vamos a ver eso también, ¿ya? El tiempo es más espontáneo, dice, ¿no? Carvajal. Buenas ideas, jóvenes, ¿ah? Por ahí. Entonces, vamos a ver este ejemplo, mira. Tiempo atmosférico, Lima metropolitana, 6 de la mañana nublado, 8 de la mañana se manifiesta una llovizna o garúa. Tienes ahí, por ejemplo, a las 10 de la mañana ya no hay llovizna ni garúa, sino una sensación de frío. Y a las 12 del día un brillo solar, ya comienza a salir el brillo solar y hay un intenso brillo solar ya a las 2
de la tarde. Fíjense lo que ha acontecido desde que amanece hasta las 2 de la tarde. Entonces, uno podría decir, profesora, lo que cambia es el clima. No, no es correcto mencionar cuando hay esta variabilidad constante, porque es variable, ¿no? En cuestión de horas cambia, podemos percibirlo, sentirlo, ¿no? El estado de la atmósfera. Entonces estamos hablando de un estado de la atmósfera en un momento dado y determinado, ¿no? Y varía constantemente, ¿no? A eso se conoce como tiempo atmosférico, ¿ya? A eso nosotros vamos a determinar como tiempo atmosférico. De repente en Lima caen lluvias y truenos. Es parte del tiempo atmosférico, sí, porque es una variabilidad que ha acontecido. Ahora, la pregunta es saber si eso va a acontecer, en este caso, siempre, ¿no? Y no es así, de repente pasó como una eventualidad atmosférica y nada más, y ahí quedó, ¿no? Entonces, pero lo que yo quiero que tengas en cuenta cuando hablamos de tiempo atmosférico, está relacionado a un estado de la atmósfera en la baja atmósfera, en la troposfera, donde vemos esta variabilidad constante, ¿no? En cuestión de horas lo podemos observar, ¿no? Entonces, indica el estado de la atmósfera, es lo mismo acá, ¿no? En un momento determinado, en un momento dado, ¿ya? Y se caracteriza por ser variable, o sea, hay una variabilidad, cambia de un momento a otro, ¿ya? Y los cambios se dan en cuestión de, en este caso, de tiempo corto. Y la diferencia con el clima, ¿ya? Estamos hablando conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que existe un clima tropical, un clima gélido, un clima templado, un clima frío, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿No? Entonces, dice, se caracteriza por ser el promedio de los estados del tiempo atmosférico. ¿Qué acabamos de ver? Acabamos de ver tiempo atmosférico. Y fíjate que el tiempo atmosférico es variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estudiar el clima de la costa centro-sur del país, ¿qué vamos a tener en cuenta para sacar un promedio? Es como sacar un promedio de notas tuyas, ¿no? Entonces, vas a generar la sumatoria y finalmente la división y el promedio, sacas ahí el promedio. Algo así pasa con el clima. ¿Qué vamos a generar en la zona de la costa, centro-sur del país? Vamos a ver cuáles son los estados del tiempo atmosférico en esta zona, ¿ya? En toda esta zona. Y vamos a ver qué coincide durante y por, profesora, ¿y por cuánto tiempo vamos a realizar esta observación, estos cálculos del tiempo atmosférico en toda esta zona? Durante 30 años. O sea, si durante 30 años estos periodos o estados de tiempo atmosférico son constantes, de acuerdo a las estaciones también, entonces vamos a partir de acá, con estas observaciones que hemos hecho a lo largo de 30 años, vamos a poder a concluir que en la costa, sobre todo centro-sur del país, el clima es en este caso tropical, ¿no? Llegamos a esa conclusión, porque tenemos los estados del tiempo atmosférico que han estado observándose y finalmente llegamos a esta conclusión, ¿ya? Entonces, no confundamos, el clima tiende a ser más estable. Podemos tener, como les dije, ya en la costa centro-sur del país no hay muchas lluvias o tormentas eléctricas, pero un momento aparecen rayos en los cielos limeños y por esa eventualidad, eso vendría a ser parte de una eventualidad atmosférica, no podemos decir que el clima está cambiando todavía, porque no se manifiesta continuamente. Cuando ya vemos que eso sea continuo, por un periodo de 30 años está siendo continuo esos episodios atmosféricos, ahí sí podemos decir que este clima ha variado, este clima ha cambiado, se está modificando, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el clima tiende a ser más estable por un periodo largo, ¿no? No es tan variable como el tiempo atmosférico. ¿Ya, chicos? Entonces, a tener en cuenta estas características y definiciones y diferenciaciones entre lo que es tiempo atmosférico y lo que vendría a ser clima. Esto es una primera noción básica.
Vamos a las siguientes. Vamos a hablar los elementos del clima. ¿Cuáles son estos elementos del clima? Y fíjense lo que estoy resaltando acá con amarillito, donde dice, describen las características de un clima. Cuando yo te pido describir una característica de un clima, por ejemplo, ¿cómo es el clima tropical? ¿No? Entonces, a tu cabecita, ¿qué se viene? Primero, tú no vas a decir, profesora, el clima tropical es alto, es bajo, es gordito, no, pues tú no hablas así. En cuestión de clima, tu descripción será ¿cómo? ¿A través de qué? A través de los elementos del clima. Vas a describir ese clima, ¿verdad? Con sus elementos. Por ejemplo, ¿qué elementos? Está la temperatura, la insolación, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones, por ejemplo. Entonces tú vas a decir, en el clima tropical, las temperaturas tienden a permanecer en un promedio alto. Comienzas a describir. Entonces, estos elementos te ayudan a describir un clima, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos el primero, que es la insolación, que no es otra cosa que la cantidad de energía que llega a la Tierra en forma de radiación, ¿ya? Y esto se mide por el heliógrafo. Tenemos la temperatura, ¿ya? La temperatura definido como grado de calor que hay en la atmósfera, ¿no? Y nosotros sabemos que el instrumento que mide esto es el termómetro. Ahora miren, nosotros hablamos de grado de calor que hay en la atmósfera, ¿no? Profesora, ya está saliendo el solcito, ya vamos a entrar al solsticio de verano, en este caso ya estamos en diciembre, eh, ya se siente el calor, profesora, ¿no? Sí, es verdad, se siente el calor, ya estamos teniendo brillo, insolación, brillo solar, ¿no? La radiación también ya comienza a ser más fuerte, ya vemos que va a cambiar de acuerdo a la estación a la que vamos a vivir. Ahora, jóvenes, miren, pregunto, ¿por qué, ya? ¿Por qué si yo subo la cordillera de los Andes, ya? Y me ubico a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, tengo la llegada de la insolación, ¿no? En forma de radiación llega directamente donde yo estoy, pero no siento calor, sigo sintiendo frío, ¿no? ¿Por qué pasa eso también? Pero solamente, profesora, podemos definir que la temperatura es el grado de calor que hay en la atmósfera. Claro. ¿Qué cosa es la atmósfera? ¿No? Finalmente, ¿qué cosa es la atmósfera? Es la mezcla de gases. Y quiero que tengan en cuenta algo, chicos. Cada vez que te mencionen gases, hablamos de aquellos que están presentes y bordeando toda la Tierra, que gracias a ellos se genera la captación de calor. Si no hubieran gases, no tuviéramos captación de calor, ¿no? Nosotros sentimos calor porque estos gases generan esa captación y finalmente la irradian, ¿ya? Es como que tú, por ejemplo, estamos en una temperatura ambiental en 10 grados, imagínate 10 grados de temperatura, y de pronto tú te encierras en tu habitación, cierras la ventana, cierras todo y empiezas a bailar, a hacer ejercicio de repente, ¿no? Profesora, mente y cuerpo, cuerpo y alma, todo alineado, ¿no? Ay, haciendo ejercicio, ¿no? Cuidando tu cuerpo. ¿Y qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede? Vamos a ver, por ejemplo, que en cuestión de minutos, cuando te estás moviendo dentro de tu habitación, ¿ya? ¿Sientes qué cosa? Vas a sentir calor. Empiezas incluso a sudar porque estás generando movimiento. ¿Y por qué sientes calor? Que cuando tú te has encerrado en tu cuarto, también te has encerrado con gases. O sea, hay gases que están captando esa energía que tú estás liberando. Y es por eso que la temperatura en tu habitación se eleva. Ahora, sal de tu habitación y ¿qué sucede cuando tú sales de tu habitación? Vas a sentir el que te va a pegar el frío, ¿no? Y hay que tener, en este caso, pues cuidado con eso, ¿no? Esos cambios de temperatura bruscos. Entonces vas a sentir que te golpea el frío cuando sales de tu habitación. Entonces, ¿por qué? Porque ahí esa concentración que ha habido de calor ya en tu habitación ha elevado la temperatura. Algo así también está pasando pues en la Tierra, en algunos espacios también, donde nosotros definimos por eso grado de calor que hay en la atmósfera. Eso es la temperatura, ¿ya? También tenemos la humedad, que no es otra cosa que el vapor de agua que está presente en la atmósfera.
este vapor de agua que nosotros en este caso lo tenemos también presente en este elemento importante, las precipitaciones, la caída de agua y esta caída de agua por el ciclo del agua que se da, ¿no? Por ejemplo, tenemos en forma de lluvia, de granizo, de nieve, o sea, estas caídas por el ciclo del agua donde asciende la evaporación, la condensación, se produce lo que se conoce como enfriamiento y finalmente pues estos caen como precipitaciones, ¿no? Ahí está pues puede ser líquida o puede ser sólida, en el caso del granizo, el caso de la nieve, ¿no? Y en el caso de nosotros también que son precipitaciones, porque no son lluvias, sino precipitaciones que son menudas, más pequeñas, en gotas, hablamos de las lloviznas o garúas que acontecen en la costa peruana también, ¿no? El pluviómetro es el instrumento que se encarga de esta medición, ¿ya? Para este elemento climático. Y tenemos también lo que es la presión atmosférica. Uno puede decir, profesora, ¿pesa el aire? ¿Tiene peso? Pues bueno, cuando hablamos de la presión, claro, peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar de la superficie terrestre, ¿ya? Estamos hablando de la superficie terrestre. Fíjense ustedes acá, esto para poder tener en cuenta, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una zona de alta presión o baja presión, vamos a tener en cuenta sobre todo que estamos hablando de la presión atmosférica, ¿ya? Estamos hablando de la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Este peso del aire lo ejerce a nivel de la superficie. Esta es la superficie, ¿ok? Si hay un peso que se ejerce, ¿ya? En este caso se está ejerciendo un peso, entonces este está a nivel de la superficie, está bajando, está presionando. Entonces vamos a decir que acá se está generando una zona de alta presión, ¿ya? Porque esta masa de aire es pesada y está ejerciendo a nivel de la superficie ese peso. Entonces ahí se está produciendo lo que se conoce una zona de alta presión, ¿no? Entonces esta masa de aire está generando un peso a nivel de la superficie, zona de alta presión. Pero esto no se va a quedar ahí, pues, ¿qué va a pasar con esta masa de aire? Se va a desplazar de manera horizontal, ¿no? Se desplaza de manera horizontal. Es lo que nosotros conocemos como el recorrido de los vientos, ¿no? El recorrido de los vientos. Y de pronto esto llega a asciende, porque esta masa de aire ya no es tan pesada, es más ligera, ¿no? Entonces al ser más ligera, asciende. Y cuando asciende, entonces estamos hablando de una zona de baja presión, ¿ya? Estamos hablando de una zona de baja presión. Miren, alta presión es cuando esa masa de aire pesa. Baja presión es cuando esa masa de aire es más ligera y asciende. Y esa va a través de estas zonas de alta presión y baja presión donde se forman estos vientos, ¿no? Los llamados ciclones y anticiclones, por ejemplo, ¿no? En zonas de alta presión y zonas de baja presión. Por ejemplo, el recorrido de los vientos, ¿de dónde va? Zonas de alta presión a zonas de baja presión. Ese es el recorrido que tiene la masa de aire, a lo que nosotros conocemos como viento. Ahora, en estos recorridos vamos a encontrar justamente estos dos inicios, zonas de alta presión y zonas de baja presión. Zonas de alta presión y zonas de baja presión. Como son estos ligeros, estos vientos que están ascendiendo, fíjense, zonas de baja presión, estos son los llamados ciclones, ¿no? Acá se forman los llamados ciclones, un ciclón, ¿no? Generalmente en zonas cálidas. Como es tan liviano este aire, asciende fácilmente. Estos son los ciclones. En cambio, en una zona de alta presión, por ejemplo, esta masa de aire es pesada, ¿no? Y desciende. Y los que descienden tienen el nombre contrario. ¿Cómo se conocen? Como anticiclón. ¿Ya? ¿Y por qué descienden, profesora? Finalmente porque son fríos, pesados. Al ser fríos,
generan un peso y descienden a nivel de la superficie, ¿no? Entonces, esto se produce por esas masas de aire que nosotros conocemos como presión atmosférica. Es por eso que nosotros aludimos y decimos dónde hay mayor presión, dónde hay menor presión atmosférica, y está relacionado con el peso del aire. Donde el peso es mayor, hay alta presión. Donde el peso es menor, hay vientos más ligeros, es baja presión. ¿Ya? Esto para que podamos entender los diferentes, sobre todo en este caso, recorridos de estas masas de aire y que influyen en el cambio del clima de nuestra superficie peruana también. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos con la definición. Ahí está, ¿qué decimos? ¿No? La presión atmosférica, peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar de la superficie terrestre, ¿no? Y ahí tenemos al barómetro, el que genera la medición de la presión atmosférica. Y otro elemento importante del clima son los vientos. Miren, masas de aire en movimiento horizontal. Y como te dije, esto lo voy a resaltar, ¿ya? Ahí lo grafiqué chiquitito para que lo puedas tener también. Fíjense, zonas de masas de aire que van de alta presión a baja presión. Ojo con esto, ¿ya? Porque cuando tú tienes en tu contenido, sobre todo de tu separata virtual que te mandan, ¿cómo lo definen los vientos? Desplazamiento de masas de aire de zonas de alta presión a baja presión, de alta presión a baja presión, ¿ya? Entonces, vamos a tener en cuenta eso también, ¿ya? ¿Y cuál es el instrumento que finalmente mide los vientos? Ahí tenemos la veleta se encarga de la dirección, ¿no han visto? No sé, el gallito que se mueve al norte, este, oeste, justamente este mide la dirección y el anemómetro mide la velocidad del viento, ¿ya? Entonces, gracias a estos elementos, nosotros podemos describir las características de un clima. Estos elementos de un clima pueden variar por diferentes aspectos. Puede ser cósmicos, geográficos, por ejemplo, donde se genera la variación, ¿no?, de estos elementos del clima, ¿ya? Tienden a variar. Muy bien, chicos. Miren, profesora, ¿qué es eso? ¿Qué veo? Miren, esto es un complemento de lo que acabamos de ver y sobre todo relacionado con lo que es la circulación de vientos, ¿ya? Fíjense ustedes, tenemos el planeta Tierra y en el planeta Tierra tenemos los llamados vientos planetarios. Ahí tienes los vientos alisios, los contralisios, o también los del oeste, los que recorren al sector, en este caso, de oeste a este, ¿ya? Y los circumpolares. Entonces, por la ubicación, fíjense, los alisios están más cerca de la zona ecuatorial. Las zonas templadas parten los contralisios, que son vientos cálidos, y chocan con los circumpolares, que son vientos fríos que chocan con estos cálidos, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el proceso de circulación de cada uno de ellos. Profesora, pero yo veo que hay dos hemisferios. Es correcto, hemisferio norte y hemisferio sur. Fíjense que en el hemisferio sur está lo mismo, alisios, contralisios, circumpolares, y en el hemisferio norte también, alisios, contralisios y circumpolares. ¿Qué sucede con este recorrido de estos vientos? Por ejemplo, el recorrido de los vientos alisios va de este, ¿ya? De este a oeste. Y el recorrido va hacia la zona, sobre todo el Ecuador. Y con los alisios del norte también chocan y convergen. Es por eso que habla de zona de convergencia, ¿ya? Tienden a converger en la zona ecuatorial. Entonces, en esta zona de convergencia, ¿qué sucede cuando estos vientos alisios chocan? Pues van a ascender, ya ascienden. Y al ascender en una zona donde las temperaturas son altas, la radiación es alta, ¿qué sucede con estos vientos? No se van a ir abajo, pues no van a bajar a la superficie, más bien son más ligeros, ascienden. Y es por eso que se conoce la zona del Ecuador una zona de baja presión, porque los vientos tienden a ascender. Por ejemplo, ¿qué vientos son los que ascienden, chicos? A ver si me escucharon.
Los ligeros, los que no pesan mucho, ¿no? Y tienden a ascender, ¿ya? Así, ascienden, 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 ¿no? ¿Son los ciclones o los anticiclones? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuáles son estos vientos que tienden a ascender? Y estos son los que generan tiempos malos también en estas zonas del Ecuador, ¿ya? A ver, ¿cuál sería? Vamos a tener acá, por ejemplo, a ver, ciclón o anticiclón. ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos, ¿estamos o no estamos? A ver, ¿qué será? ¿Un ciclón o un anticiclón? Aquellos que ascienden. Y esto pasa cuando los vientos alisios convergen en la zona del Ecuador. ¿Nadie, chicos? A ver. Ciclón, profe. Perfecto, es un ciclón, ¿ya? Es por eso que en la separata también vas a encontrar, por ejemplo, ¿ya? El ciclón ecuatorial. Un ciclón ecuatorial, un viento ciclónico, este ciclón, son vientos cálidos, húmedos, ligeros, generan esto, o formación de huracanes o altas precipitaciones, ¿no? Y justamente esta zona del Ecuador tiene esas características, ¿no? Y conforme se van alejando un poco, por ejemplo, la formación de huracanes en las zonas más aledañas también, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta esto también. Ahora, en los contralicios también con los circumpolares se produce una zona de convergencia, ¿no? Acá. Y acá, por las altas latitudes, fíjense, esta es una zona de convergencia también, convergen estas dos masas de aire, ¿ya? Pero ya no son ascendentes, pues, porque las temperaturas acá estos circumpolares enfrían los vientos. Y si están enfriando los vientos ya no van a ascender como en la zona del Ecuador. ¿Qué va a pasar con estos vientos? Van a descender. ¿Qué se está formando acá en estas zonas de convergencia, ¿no? Tanto norte como sur se producen esto. Hablamos de un ciclón o un anticiclón. A ver, ¿qué será? ¿No? Si esto ya son zonas frías, estos son vientos descendentes, ¿no? Estamos hablando de un ciclón o un anticiclón. A ver, chicos, en el mensaje o también pueden utilizar, en este caso, pues, el audio. ¿Qué será estos vientos? Un anticiclón, muy bien, Ángel, un anticiclón, ¿ya? Menciónenme un anticiclón que recorre parte de nuestro territorio peruano. Y cuando hablo de territorio peruano, involucra tanto zona marítima como continental, ¿ya? A ver, un anticiclón que tú conozcas, y si se forma en esta zona de convergencia, acá se forma, pues, ¿no? En la zona de los contralicios meridionales con los circumpolares. Y estos vientos tienden a ser descendentes. A ver, ¿qué anticiclón conoces? Justamente que se dan en estas zonas. A ver, ningún anticiclón. Y hay uno conocido, ¿ya? Que arrastra incluso la corriente peruana, ¿no? Tiene el nombre de un océano, chicos. Bueno, tienen los nombres de los océanos porque parte de ahí es donde generan esa convergencia, pues también, ¿no? Están en este sector. Muy bien, Angelo. Del Pacífico Sur. ¿Habrá del Atlántico? También, ¿ya? También hay anticiclón del Atlántico, también, ¿no, chicos? Entonces, a tener en cuenta estas nociones básicas. Estamos con las nociones básicas porque cuando iniciamos a mencionar las características, los tipos de climas que hay en el Perú, los factores simplemente comienzo a explicar rápido. Miren, factores del clima del Perú, miren lo que dice. ¿Qué son los factores? Los factores son agentes que van a modificar, acentuar, o sea, modifican, acentúan o limitan los elementos del clima. A ver, ¿cuáles son estos elementos del clima? A ver, ¿cuáles te acuerdas? Escríbeme, ¿cuáles son estos elementos del clima? ¿Qué elementos del clima acabamos de, en este caso, mencionar? A ver, ¿cuáles son estos elementos del clima, chicos? Vamos, vamos, ¿qué pasó? Parece que estamos... Temperatura. Muy bien. ¿Qué más? Hay más elementos del clima. Yo te dije, a ver si te Humedad. dice humedad, perfecto. ¿Qué más? Hay Presión más. Insolación. Presión, insolación, presión, por ahí escuché. ¿Qué más? Falta. Dos. ¿Vientos? Los vientos. Vientos, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Uno con no.
A ver, precipitación, muy bien. Humedad también, perfecto. Temperatura. Entonces, miren, todos esos elementos, los factores, los van a modificar, lo acentúan o lo limitan. O sea, tú puedes estar cerca del ecuador terrestre, o sea, tú puedes vivir, un país puede estar cerca del ecuador terrestre, ¿no? Y de pronto tener zonas frías, donde caiga nieve. Profesora, ¿cómo puede pasar eso? Si estoy cerca del ecuador, se supone que el ecuador es una zona tropical donde hace mucho calor. Sí, pero un factor puede modificar eso, o sea, los elementos del clima. ¿Y eso pasa por qué? Y eso tenemos. ¿Por qué crees que le dicen la cordillera tropical? Porque está ubicado en una zona térmica tropical donde se supone que las temperaturas son altas, pero no, por la presencia de la cordillera, que es un factor geográfico, hace que tengamos a 5.000 metros presencia de hielo, de nieve, ¿no? 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿alguien ha modificado eso para que tengamos en una zona tropical bajas temperaturas? Sí, la cordillera. La cordillera ha sido el factor que ha modificado, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de factores. Factores cósmicos relacionados en la Tierra con el espacio exterior, ¿ya? La forma de la Tierra. Sabemos que la forma física es la famosa geoide, ¿no? Movimiento de rotación. ¿Qué genera el movimiento de rotación que hace? Pues que cambien la temperatura, la insolación durante el día y la noche, que es la principal consecuencia. Movimiento de rotación que genera sucesión de día y noche. No es igual lo mismo decir día y noche en temperatura, en insolación, por ejemplo, entonces esos elementos del clima se modifican, ¿no? Y el movimiento de traslación que la Tierra recorre, ¿no? Lo realiza alrededor del Sol, más la inclinación del eje terrestre. ¿Qué hace el eje terrestre? Sabemos, ¿no? Sabemos que la inclinación del eje terrestre genera la desigual distribución de luz y calor. Y estos dos elementos traen como consecuencia la formación de las estaciones. No es lo mismo hablar de verano que de invierno, primavera y otoño, ¿ya? Estos elementos del clima tienden a modificarse en la Tierra, ¿no? De acuerdo a la estación a la que se fomente o se genere. Y los factores geográficos también son importantes porque esos son más dables, ¿no? Predecibles, ¿no? Justamente algo muy importante. La latitud. ¿Qué significa latitud? Recordemos, es la referencia angular que se tiene de cualquier punto de la Tierra con respecto al ecuador terrestre. La altitud está referido a 0 metros o metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, también otro factor es la continentalidad, ¿ya? Y la oceanidad. Continentalidad y la oceanidad. La continentalidad está más referido a la lejanía que se tiene, ¿no? De una superficie, más que nada, ¿no? Con respecto a una gran masa de agua, ¿no? Y la oceanidad, lo contrario. ¿Qué tan cerca nos encontramos a esta masa de agua que influye también, ¿no? En la condición de un clima, ¿ya? En la condición de un clima. Muy bien, chicos, miren, este es un grafiquito acá, vamos a ver acá, sobre todo que hay que tener en cuenta esto bastante. Bueno, sabemos el factor cósmico, se dan las diferentes zonas templadas, esto por la inclinación del eje de rotación, la diferente distribución de luz y calor que forma en la Tierra zonas frías, zonas templadas, zonas cálidas, en los dos hemisferios, ¿no? Respectivamente en la Tierra. Con respecto a la altitud, esto por la presencia de este factor geográfico que es la cordillera. No es lo mismo estar a 0 metros que a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones del clima se modifican. Y también, pues ahí tenemos la zona extrema. Una cosa es estar rodeada de zona continental, zona rodeada de continente, y otra cosa es estar a expensas o habitar una zona cercana al litoral costero. ¿Ya? Son cosas que intervienen en la condición del clima de una superficie. Por ejemplo, chicos, a ver, me contestan rápido, por favor, que esta parte lo quiero hacer rapidito, rapidito.
¿Ya? A, miren el punto A, esto es latitud alta y esto es latitud, baja latitud. Sabemos la diferencia, ¿no? Alta latitud es cuando pues un punto se aleja, bueno, considerablemente del ecuador, esto pasando pues más que nada los círculos polares, ¿no? Alta latitud. Baja latitud, todo punto que se encuentra cerca del ecuador. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo dos elementos del clima? Por ejemplo, tengo ahí temperatura y tengo humedad. Chicos, ¿dónde va a haber más temperatura? ¿No? ¿Dónde hay más temperatura? ¿A baja latitud o alta latitud? Y tú simplemente pones o dices ahí A o B, ¿dónde hay mayor temperatura? A ver, dime tú, ¿dónde tenemos mayor temperatura? A ver, resaltamos. En la B. En la B me dicen, ¿ya? ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo? A ver, los demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Dónde hay mayor temperatura? ¿En A o en B? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todos? Acá hay mayor temperatura. A ver, chicos, los demás, ¿dónde estamos? ¿Y qué pasa en A? ¿Ya? En A, ¿cómo es la temperatura? ¿Alta o baja? ¿O hay menor temperatura? Baja, igual, alta. A ver, ¿cómo se mantiene? ¿Es igual? ¿Es templada? ¿No? Claro, en la B tiende a ser menor la temperatura. Alta latitud, menor temperatura. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. ¿Dónde habrá mayor humedad? ¿En A o en B? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde habrá mayor humedad? ¿En A o en B? A ver, chicos, díganme ustedes dónde habrá. En B, En ¿qué B, habrá en B? ¿Mayor o menor humedad? mayor humedad. Mayor humedad en B, ¿ya? Y en A, ¿cómo será la humedad? ¿Cómo será la humedad en A? ¿Alta o baja? ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿qué decimos? ¿Nadie se atreve? ¿Nadie? No, atrevámonos a todo. A ver, ¿cómo será la humedad en A? Si acá en B es alta, en A, ¿cómo será la humedad? ¿Ya? Baja. ¿Alta o baja? Baja. Muy bien. Muy bien, chicos. A tener en cuenta estas cositas, esto es referente a lo que vendría a ser la latitud. El factor geográfico que vamos a tener en cuenta acá es la latitud. Ojo. ¿Ya? ¿Qué sucede con la temperatura? Es correcto, en B vamos a tener la mayor temperatura, la mayor incidencia, y esto debido a que lo sabemos en la primera clase que nosotros desarrollamos. La incidencia de los rayos, la insolación acá es directa, perpendicular, por lo tanto, mayor temperatura, eso es correcto. Ahora, me alejo del ecuador, ¿qué pasa con la temperatura? Disminuye. ¿Por qué? Sabemos esto por la inclinación del eje de rotación, donde en las zonas ya más altas la incidencia de la luz tiende a disminuir. No es perpendicular como en la zona del ecuador, que es más directa, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura es menor. ¿Qué pasa con la humedad? ¿No? Vapor de agua, profesora. Mayor temperatura, mayor evaporación. Por lo tanto, mayor humedad en estas zonas cercanas al ecuador. Más incidencia y formación de humedad. Los vientos también son más ligeros, más cálidos, ¿no? Y la presencia de la humedad es constante. Me alejo del ecuador, ¿qué sucede? Las temperaturas bajas descienden esta humedad. Hay menor humedad en la atmósfera. Y esto sería correcto. Vamos a otro factor que es la altitud. La altitud, mayor altitud y menor altitud. Esto sí nos involucra a nosotros, porque sí en nuestro territorio recorre la cordillera de los Andes. Esto sí es importante, ¿ya? Por lo tanto, chicos, díganme ustedes, ¿dónde hay mayor temperatura? ¿A menor altitud o mayor altitud? ¿Dónde hay mayor temperatura? ¿Qué dicen ustedes? Rapidito, por favor. ¿Dónde hay mayor temperatura? A ver, ¿dónde hay mayor temperatura? Menor altitud. Menor altitud, mayor temperatura. Ya. Menor altitud, ya.
¿Y mayor altitud, cómo será la temperatura? ¿Alta o baja? A ver, ¿cómo será la temperatura si nosotros subimos la cordillera? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Es alta o baja? Baja. Baja. Por ahí, ya, por ahí me dicen baja, una vocecita. Menor temperatura, pero. O sea, lo que tú me estás diciendo es que si tú sales de Lima y te vas a escalar la punta del Huascarán, tú vas a sentir más frío en la punta del Huascarán que en Lima. Eso me estás diciendo, ¿ya? Con esto, ¿no? Mayor temperatura, menor temperatura en las zonas más altas. ¿Qué cosa es la humedad? Vuelvo a decir, es el vapor de agua presente en la atmósfera. ¿Dónde hay mayor humedad? ¿A menor altitud o mayor altitud? A ver, ¿dónde hay mayor humedad? ¿A menor altitud o mayor altitud? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Dónde respiran agua? En las Menor partes más altitud. bajas. Menor altitud. Menor altitud, dicen. Dicen que acá hay mayor humedad. Y a mayor altitud, ¿qué pasa con la humedad? ¿Aumenta o disminuye? ¿No? A ver, ¿qué será? Disminuye la humedad. Claro, muy bien. Ahora, la presión atmosférica es el peso del aire a nivel de la superficie. ¿Dónde sienten mayor presión atmosférica? O sea, ¿dónde hay mayor peso del aire? ¿A menor altitud o mayor altitud, chicos? A ver, ¿dónde hay más peso del aire? ¿A menor Mayor altitud? altitud. ¿Dónde? Mayor altitud. Mayor altitud, más peso. Miren, a ver. Yo pongo esto. Mira la flechita. ¿Ya? A ver, ¿dónde hay mayor peso de la atmósfera? O sea, ¿dónde pesa más el aire? ¿Ya? A ver, la respuesta, ¿cuál sería? Mira, ya te estoy dando siquiera ahí, ¿no? Vestigios ahí, vestigios. ¿Cuál sería, chicos? ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? ¿A menor altitud o mayor altitud? Menor. Menor altitud, ¿ya? Menor altitud. Mayor presión, menor presión. Muy bien, chicos. Esto sería correcto, ¿ya? Esto sería correcto. Miren, hay una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Por qué todo es mayor a menor altitud y todo es mayor menor a mayor altitud? ¿Por qué? Tiene que ver mucho un factor importante que es la cordillera, la altitud, que este es factor importantísimo. Y otro factor es que yo sienta más calor a menor altitud y sienta más frío a mayor altitud, debido a qué también, ¿no? Lo que sucede es que hay un factor importante, ¿ya? Estamos hablando de esto, estamos hablando de los gases que están presentes en la atmósfera. Y los gases se condensan más, hay más presencia de ellos en las zonas más bajas. Esto debido a que los gases son atraídos por la fuerza de gravedad también, ¿no? Imagínense, los gases pesados también, ¿no? Está, por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno, que son gases pesados. Conforme tú asciendes la cordillera, ¿qué pasa con estos gases? Van a disminuir. Es por eso que cuando tú subes a una determinada altura, ¿no? Peruano que se respeta al menos sube a más de 4.000, pero cuando ya subes a 5.000 metros, ¿qué es lo que te falta? Te falta, profesora, me falta el aire, no puedo respirar bien, me duele mi cabeza, profesora, me da como mareo, profesor, esto que me siento mal. Te está dando lo que se conoce como el mal de altura, el famoso soroche, ¿ya? ¿Por qué? Porque escasea el aire, escasea el oxígeno, ¿no? Fíjense eso. ¿Dónde entonces, por ahí, vamos a ver que acá hay menor presión y acá hay mayor presión, ¿no? Ahora, mezcla de gases, densidad mayor, ¿qué sucede? Mayor captación de calor de los gases, por lo tanto, mayor se eleva la temperatura en la atmósfera. No olvides que la temperatura es el grado de calor, ¿no? Y por lo tanto, mayor humedad. Y acá, ¿qué sucede en las partes altas? Ya no hay mucha masa de aire, es menor, por lo tanto, la captación de calor va a ser menor. Es por eso que tú, estando a 4.000 metros sobre el nivel del mar, sale el sol
así salga el sol, haya radiación fuerte, no te calientas, porque la densidad de gases es menor. O sea, no hay mucha captación del calor en las zonas altos, en los altos, ¿no? De la cordillera. Es por eso que generamos frío todavía a pesar que tengamos presencia de luz solar, ¿ya? Y de esa manera nosotros podemos concluir que este factor geográfico define y modifica los elementos del clima. No es lo mismo vivir en Lima que vivir en Cerro de Pasco, pues, que las condiciones, y a pesar de estar en un mismo país, acá el factor geográfico es la cordillera, o sea, en la altitud, donde vamos a ver que las diferenciaciones de clima se dan. ¿Ya? Entonces ahí para ustedes, chicos, que lo tengan en cuenta porque explico todo eso porque vamos a correr cuando hablemos de los climas, simplemente mencionamos. Y otro factor importante es la oceanidad y continentalidad, ¿ya? Tiene que ver mucho como una superficie ubicada cerca del océano. Los océanos son liberadores, captadores de humedad y por lo tanto, o elemento líquido, ¿no? Y por lo tanto son captadores de calor también. Entonces, no es lo mismo yo que una ciudad se ubique cerca del litoral costero que una ciudad se aleje del litoral, esté en una zona netamente continental, donde más aridez, ¿no? En este caso, más sequedad de la atmósfera, ¿no? Entonces, se genera esa diferenciación. Por ejemplo, en el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca es un lago altoandino, donde se supone que, pues, por ser una zona altoandina, alrededor del lago no debería haber población porque en la noche desciende grandemente la temperatura. Pero, ¿por qué alrededor, cuando más cerca del lago es mejor? ¿Por qué? Se asienta la población. ¿Debido a qué? Porque el lago es un elemento importante que genera la captación de calor durante el día y lo libera en la noche. Gracias a eso es que hay asentamiento de población en este elemento importante, ¿no? Pero cuando te alejas más del lago, la sensación de frío va a ser mayor, ¿no? Entonces ahí actúa lo que es la continentalidad. Es igual que nosotros digamos, si yo estoy en una zona central desértica, por ejemplo, en el día, calor, ¿no? En un desierto, calor. No tengo cerca algo, una masa de agua que ayude a la humedad, no, hay sequedad, hay calor, hay insolación en el día, pero en la noche es brusco el cambio, ¿no? En la noche desciende bruscamente la temperatura, ¿no? Entonces ahí se da esa condición contraria. No es lo mismo que vivir cerca de una masa de agua, ¿no? Que es distinta, que regula la temperatura, ¿no? A diferencia de una zona donde no tienes presencia de masa de agua. Muy bien, ¿ya? Entonces, el día, captación de calor, noche, liberación de calor, y esto por las masas de agua, por ejemplo. Muy bien, jóvenes, ahora sí, miren, vamos a ya correr un poquito con toda esta explicación que es necesaria conocerla, porque gracias a estas nociones básicas tú vas a poder entender lo que vamos a explicar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que el Perú está ubicada cerca de la línea ecuatorial. Y si estamos cerca de la línea ecuatorial, nos corresponde un clima, mira, todo el Perú, así la costa misma, nos correspondería un clima cálido, húmedo y lluvioso, o sea, un clima tropical, ¿no? Eso sería, imagínense la selva peruana, todo el Perú sería la selva peruana, una cosa así, ¿no? No estaríamos diferenciando regiones, costas, no. Todo el Perú sería, pues, tendría un clima tropical. Pero eso no pasa, eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay factores que van a cambiar esa condición de tropicalidad en nuestro país y va a hacer que en nuestro país exista una diversidad climática importante, una diversidad que hace que tengamos diferente flora, fauna, diferente diversidad también, no solo diversidad biológica, ¿ya? Ecosistemas, no, sino también cultural. Entonces, gracias a estos factores, tenemos esa gran diversidad de climas. ¿Cuáles son estos factores que están haciendo que esta tropicalidad cambie en el Perú? La cordillera de los Andes, uno, la corriente peruana que circula la costa centro-sur, la corriente del Niño que viene del norte, ya es una corriente cálida,
el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur. Chicos, a ver, si me han entendido y están ahí en la línea. ¿Un anticiclón son vientos fríos o cálidos? Hasta el Atlántico ingresa por acá. Fríos. Fríos, muy bien, ¿ya? En este caso, fríos, 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 fríos como el viento. Ahí está. Y hay dos anticiclones que recorren y generan la modificación de nuestro clima. El del Pacífico y del Atlántico. Uno entra por la zona continental y uno recorre el mar del Pacífico, ¿no? Y otro es el ciclón ecuatorial. Por consecuencia, son vientos cálidos que generan precipitaciones intensas en nuestro país, sobre todo en la costa norte y en la zona de la selva baja, ¿ya? Muy bien, entonces, factores, ahí está la influencia en la cordillera. Sabemos que cuando subimos la cordillera hay elementos del clima que se modifican, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos del clima? A ver, acabo de mencionar y acabamos de hacer un ejercicio pequeño. Dime, si yo subo la cordillera, ¿qué elementos del clima descienden? Porque estás empezando de la zona más baja, pero cuando vas subiendo, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo subo la cordillera? Muy bien, la temperatura. ¿Qué más desciende? Subo la cordillera. ¿Y qué más desciende? A ver, ¿qué otra cosa más desciende? La humedad. Muy bien. La presión La atmosférica. presión atmosférica. Profesora, ¿algo sube? Sí, algo sube. Cuando yo subo la cordillera, ¿qué sube? ¿Qué aumenta? Aumenta la sequedad de la atmósfera. Aumenta la insolación. La insolación es más directa cuando más alto estás. Eso es lo que aumenta. Y lo que disminuye, lo que acaban ustedes de mencionar, ¿no? Temperatura, humedad y presión atmosférica, ¿ya? Entonces, ahí está la cordillera de los Andes. Esto es lo que genera los pisos altitudinales también. Y fíjense, vamos a tener que la cordillera de los Andes sirve como una gran barrera, ¿ya? Una gran barrera natural contra los vientos alisios. Tú sabes que estos vientos alisios vienen cargados de humedad, ¿no? Masa de aire húmedo que choca con la cordillera y como choca con la cordillera, ya como ha ascendido y todo lo que sube tiende a enfriarse, ¿qué pasa? Se condensa y genera lluvias, pues, ¿no? Por eso en la zona oriental de la cordillera, en la selva amazónica, está lloviendo fuerte. Pero estos vientos llegan a cruzar, ¿ya? Llegan a cruzar a la zona de la cordillera, sí, tienden a ascender en algunos casos, pero ya no vienen cargados de humedad, vienen más secos y fríos, ¿no? En algunos casos en la zona andina están generando heladas, por ejemplo, ¿no? Y todo ahí echándole la culpa a los vientos alisios también en esta formación. Bueno, ahí tienes influencia de los vientos y las corrientes, por ejemplo. Ya vamos a ver la influencia de los vientos y corrientes, los vientos fríos. Está el anticiclón del Pacífico Sur, anticiclón del Atlántico Sur, ¿no? El Pacífico, anticiclón, fíjense, vamos a poner acá el grafiquito para que ustedes puedan observar que este anticiclón del Pacífico Sur, acuérdense, zona de alta presión, ¿ya? Porque los vientos fríos son pesados y como pesan se van abajo a la superficie, ¿no? Y generan ser zonas de alta presión. Entonces está recorriendo la parte oceánica, ¿no? Ayudando a la corriente peruana también a trasladarse en este sector y dejando pues ahí enfriar la temperatura en la costa peruana, ¿no? Trayendo más garúas, más lloviznas continuas. A veces cuando mucho garúa, llovizna en invierno, decimos que el anticiclón se está acercando más a la zona, sobre todo el litoral costero. Y el anticiclón del Atlántico Sur, ¿ya? Estos dos se forman en zonas de convergencia, ¿no? Has visto, ya te expliqué que eran estas zonas de convergencia, en zonas frías, ¿no? El anticiclón es la zona del Atlántico, pero esto sí ingresa al continente y este es el que produce el friaje en la Amazonía, ¿ya? En la selva peruana, sobre todo en la selva baja, ojo, ¿no? Desde ahora lo voy mencionando, ¿ya? Y el ciclón ecuatorial ya son vientos cálidos,
¿no? Estos, por eso dice acá, baja presión, hablamos de vientos cálidos, ligeros, que generan lluvias en la costa norte y la selva baja. Y las corrientes marinas, hay dos corrientes marinas, la que está de celestito y la que está de rojito. La de celestito es la corriente peruana, ¿no? La que ya habíamos mencionado. Gracias a esta corriente peruana se modifican la formación de nubosidad, genera las aguas frías, esto con el afloramiento de aguas también, ¿no? Genera la inversión térmica en la costa centro-sur del país. Ojo que la corriente peruana involucra toda la costa centro-sur, ¿ya? En la costa norte involucra la contracorriente ecuatorial. Profesora, ¿por qué? Porque la contracorriente ecuatorial cada mes de diciembre trae, o también lo conocen, o eleva su temperatura más como la corriente del Niño. No vayas a confundir corriente del Niño con fenómeno del Niño. ¿Ya? Esta corriente, contracorriente ecuatorial o corriente del Niño, ¿ya? Donde eleva sus temperaturas en este mes de diciembre, ¿no? Genera lluvias de verano en la costa norte. ¿Ya? Entonces, esto es recurrente. La contracorriente ecuatorial es recurrente. Son de aguas cálidas, o sea, recorre durante todo, más que nada, eleva más la temperatura en los meses de diciembre, cuando viene la época de lluvia, en la costa norte. ¿Ya? Muy bien, este es mi resumen, chicos. Miren, ¿ya? Este es un resumen mío que si estuviéramos en una clase presencial lo hago, pero lo he hecho así para ya resumir y generar, pues, sobre todo en este caso, el resumen. Miren, vamos a ver que si estamos en una zona, ya, vamos a ver, esta es la corriente peruana. La corriente peruana, recorre la corriente peruana. ¿Quién ayuda a la corriente peruana? Está el anticiclón del Pacífico Sur, que son vientos fríos, pesados, ¿verdad? Y recorren la zona del Océano Pacífico. Ahora, miren esto. ¿Qué pasa acá? Estamos en una zona tropical. Se supone que estas aguas también deben ser cálidas, igual que la costa norte, pero no pasa así. Entonces acá el que está generando esta modificación, ¿ya? De las aguas, de la condición del clima en este sector, es la corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur. Es como que, imagínense ustedes, pero no es casi idéntico, pero para poder imaginarnos, tienes agua caliente hirviendo y de pronto echas agua fría. Tú has visto lo que pasa, ¿no? Salen como humitos, algo así. Ya, algo así pasa acá, en esta zona de la zona costera del mar peruano, en la zona centro-sur, donde la corriente peruana de aguas frías viene a cambiar la temperatura de las aguas. Eso hace que en este sector de la costa, ya, no tengamos esta formación de nubes, así, estas nubes que tú ves en la sierra cuando uno viaja, este cielo azul con nubes que parecen algodón, las nimbo o las cúmulos. Este tipo de nubosidad genera lluvias fuertes, intensas, ¿no? Este tipo de nubosidad. Este tipo de nubosidad no hay en la costa centro-sur, ¿ya? ¿Por qué? Porque la corriente peruana cambia la nubosidad de este sector. Hace que se forman estas nubes alargadas, grisáceas, a las que se conoce como nubes estrato, y son de poca altura. Y estas nubes estrato hacen que tengas tu cielo gris, por eso Lima tiene un cielo gris así característico, ¿no? El que viene a Lima de otros lugares que ha tenido un cielo azul, viene a deprimirse en Lima, ¿no? Eso es Lima. En Lima nunca vas a ver un cielo azul, así, azul, azul, con nubes así de algodón, cúmulo, nimbo, jamás, nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Esto debido a la corriente peruana que ha cambiado esa nubosidad, o sea, está cambiando la tropicalidad acá. Ahora, estas nubes estrato, ¿qué tipo de precipitaciones te dan? ¿No? Te dan solamente lloviznas y garúas. Y estas lloviznas y garúas se intensifican con el anticiclón del Pacífico Sur y, fíjense, en la época de invierno están formando lomas, ¿no? Entonces, la formación de lomas, cuando te venga en un examen, ¿a qué se atribuye? A la corriente peruana y también el anticiclón del Pacífico Sur, porque estos dos son los que generan lloviznas intensas, enfriamiento, donde las estribaciones captan la neblina y finalmente se generan estos ecosistemas. ¿Ya? Ojo con esto.
Aparte de eso, estas nubes estrato, miren, ya, estas nubes estrato, no sé si alguien ha viajado por avión alguna vez y ha visto que cuando sale de Lima, por ejemplo, ¿no? Sobre el techo de nubes, cuando dicen, señores, acabamos de llegar a la ciudad de Lima, tú ves pura nubosidad. Esas son las nubes de estrato. Y sobre el techo de las nubes está la presencia del sol. O sea, hay sol porque estamos en una zona tropical, no olvidemos. Ya, acá hay sol, 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 sol. Ahí está la presencia de luz solar, la insolación es directa. Pero ¿qué pasa? Que tú no ves sol donde estás, en tu casa. No ves. Ves un techo de nube. Esta radiación choca con la nubosidad. Al chocar, se refleja. O sea, no pasa a la superficie. ¿Y qué hace? Que sobre el techo de estas nubes, en la parte externa, donde está la presencia solar, las temperaturas aumenten. Hay mayor temperatura, llega a 22, 24 grados de temperatura en promedio, incluso más. Y donde estás tú, ¿qué pasa? La temperatura es menor, 17, 19, 18 grados centígrados, dependiendo, ¿no? De la estación también. Entonces, sobre este techo de estas nubes, que es la que está dividiendo, está el sol y abajo no hay sol, donde estamos nosotros en la superficie. Miren lo que se ha invertido. ¿Qué se está invirtiendo? Sobre el techo de las nubes, calor, temperaturas altas, y bajo este techo de estas nubes no hay altas temperaturas, un promedio. Entonces, lo que se ha invertido es la temperatura. ¿Cómo se llama este fenómeno que produce esta nubosidad producto de la corriente peruana? Se conoce como inversión térmica. No olvidemos, se invierte la temperatura. ¿Ya? Esa es la famosa inversión térmica. Profesora, ¿y dónde acontece esto? En la costa centro-sur del país. ¿Ya? En la costa centro-sur del país. Y sabemos que la cordillera de los Andes genera, que acá vienen los vientos alisios. Los vientos alisios se están recorriendo, miren, todo el territorio peruano y también toda la parte oceánica. Esto es importante, ¿eh? Hay que saber que los vientos alisios también recorren la parte marina, ¿ya? Claro que sí. Ok, aparte de eso, vamos a tener, por ejemplo, que los vientos alisios, como ya les expliqué, chocan con la cordillera, generan precipitaciones más en la zona amazónica. Pero en la vertiente choca como barrera y hace que estos vientos húmedos no pasen a la costa peruana. Es por eso que la costa peruana, jóvenes, ¿ya? Es una zona desértica, ¿no? Esto atribuido ahí la corriente peruana, el anticiclón del Pacífico y en este caso la cordillera también que no permite que pasen estos vientos húmedos que son los vientos alisios y generen precipitaciones en este sector. ¿No? Es por eso que tenemos una costa más... ¿Por qué decimos que es desértica? Porque no hay lluvias. Acá solamente hay lloviznas, ¿ya? Falta de agua, por eso hablamos de una desertificación. Y en la costa norte, la contracorriente ecuatorial que trae la corriente del Niño, ¿no? Esta corriente que eleva las temperaturas y genera las lluvias de verano. Las lluvias. Tú vas a la costa norte del Perú, Tumbes, Piura, vas en época de verano, por ejemplo, ¿no? Es verde, todo es verde, 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 por las lluvias de verano que se acontecen, son lluvias estacionales, ¿ok? Eso es producto de la corriente que, porque las aguas se elevan más en temperatura, hay mayor evaporación, por lo tanto mayor precipitación. Y también el que genera mayores precipitaciones es el ciclón ecuatorial, ¿no? Este ciclón ecuatorial que genera lluvias en la selva baja y también en la parte de la costa norte del país, ¿ya? Chicos, esto sería el resumen. Entonces, ahí tienes el anticiclón que genera el friaje, que ingresa en Madre de Dios a la selva baja, tienes la corriente peruana, tienes el anticiclón del Pacífico Sur, la contracorriente ecuatorial y el ciclón ecuatorial y algo importante, la cordillera de los Andes, ¿ya? No olvidemos que los ciclones son vientos cálidos, húmedos y ligeros y el anticiclón frío, seco y pesado. Ahora sí, nos vamos a lo que son los climas del Perú. La diferenciación de los climas del Perú se ha dado sobre todo por los parámetros que ha hecho, según en este caso Vladimir Köppen, en clasificar el clima, la diversidad de climas en nuestro país. Y esto por dos parámetros importantes, ¿ya? Esto de acuerdo a las temperatura y a las precipitaciones. No olvides resaltar esto, por favor,
¿ya? En tu teoría, según Vladimir Köppen, ¿cuáles son los parámetros que utilizó para clasificar los climas en el Perú? Hablamos de la temperatura y las precipitaciones. No olvidemos eso. Primer clima, nos vamos a la costa peruana y esto sobre todo en la costa norte del Perú. ¿Cuál es el clima que vas a recordar en este sector? Es el clima árido tropical, ya árido tropical. Comprende los territorios de Piura, Tumbes, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos ahí precipitaciones de 200 milímetros, en este caso al año, ¿no? Temperaturas, miren, en la costa norte, promedio de 24 grados de temperatura. Ahora, vegetación de ambiente seco, intenso brillo solar, lluvias de verano. No olvidemos esto producto de la corriente del Niño. Ya, esta zona es más cálida y sobre todo hay lluvias de verano. Es más, en este caso, cuando no hay lluvias, todo se vuelve desértico nuevamente. Las lluvias vienen más en la época de diciembre, enero, febrero, marzo, incluso se prolongan más hasta abril en algunos casos. En cambio, en la costa centro-sur, el clima es árido subtropical o semicálido muy seco, ¿ya? Semicálido muy seco o árido subtropical. Comprende desde Piura hasta Tacna. Hablamos de hasta los 1000 metros, estamos hablando de la cordillera, ¿ya? Y las temperaturas, miren, 18 grados y solamente ocurre lloviznas invernales. ¿Esto debido a qué? A la formación de estas nubes de estrato, producto de la corriente peruana, y genera pues estas lloviznas importantes, ¿no? Sabemos que la corriente peruana genera el enfriamiento de las aguas y también otro factor importante que generen que nuestras aguas sean frías, esto es por el afloramiento de aguas, ¿ya? Entonces, ¿qué características vamos a destacar acá? La humedad se intensifica en invierno, un ambiente desértico y presencia de lomas. Presencia de lomas, ¿ya? Pregunto, chicos, ¿dónde hace más calor? ¿Costa norte o costa centro-sur? A ver, ¿dónde tenemos mayor temperatura? ¿Costa norte o costa centro-sur? Costa Norte. Muy bien. ¿Dónde hay lluvias de verano? ¿Costa norte o costa centro-sur? Norte. Costa norte, perfecto. ¿A qué atribuyes las lluvias de verano? ¿A la corriente peruana o la contracorriente ecuatorial? Contra. Contracorriente ecuatorial. Perfecto, chicos. ¿Por qué hay lloviznas en la costa centro-sur? ¿Qué nubes se forman? Estratos. Estrato. ¿Y estas nubes estrato, quién propicia la formación de nubes estrato? La corriente. ¿Qué corriente? Pues la costa centro-sur, chicos. ¿Qué corriente? ¿Qué corriente es la que influye en el clima de este sector? La corriente peruana. No te olvides de la corriente peruana. Gracias a la corriente peruana tienes la Lima la gris. Y si te preguntan en un examen, te dicen lo siguiente: ¿por qué hay formación de lomas? ¿A qué lo atribuyes? Formación de lomas. ¿Por qué se forman las lomas? ¿Por la cordillera de los Andes? No, pues. ¿Por la contracorriente ecuatorial? No, pues. Corriente peruana, y falta. El anticiclón, muy bien. ¿Quién me habló ahí? Perfecto. No te olvides, formación de lomas. Muy bien. Corriente peruana y el anticiclón. No te olvides, ha sido pregunta de examen en algún momento. Vamos a los climas andinos. Y ya sabemos, porque ya no vamos a repetir, porque ya sabemos qué aumenta y qué disminuye cuando subes la cordillera, ¿no? Y acá el factor de la altitud. Ahí vamos a tener el clima templado subhúmedo de 1000 a 3000, clima frío de 3000 a 4000, un clima frígido de 4000 a 5000 y un clima gélido de 5000 a 6746 metros sobre el nivel del mar, que es el punto más alto en el caso del Huascarán, ¿ya? ¿Qué aumenta? Repetimos, no aumenta la temperatura, disminuye la temperatura, disminuye la humedad y disminuye la presión atmosférica. ¿Qué aumenta? La insolación y la sequedad de la atmósfera. Por eso que tenemos esa diversidad importante de climas. Peruano que se respeta, al menos en su vida, debe subir a más de 4000 metros sobre el nivel del mar.
peruano que se respeta, ¿no? Tenemos cordillera, tenemos para conocer todo nuestro territorio. Vamos al clima templado subhúmedo, ¿ya? Va de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Y hay dos vertientes, la vertiente occidental, ¿ya? De 1000 a 3000, y la vertiente oriental, que va de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Oye, están pasando helicópteros. Oh. Oh. Yo vivo en un lugar donde cerca hay muchas cositas. Pero bueno, disculpen chicos, no sé si han escuchado, no lo sé, pero... Bueno, vamos entonces, vamos, tenemos que avanzar. La vertiente occidental, vertiente oriental. Más que esto lo asemejan o lo comparan como si fuera la yunga marítima, la yunga fluvial, ¿no? En el caso de las regiones naturales de Pulgar Vidal. Profesora, la vertiente occidental de 1000 a 3000, ¿qué sería? La yunga marítima. Y la oriental, la yunga fluvial, ¿ya? Entonces, acá, fíjense, la temperatura en la vertiente occidental es de 20 grados el promedio, en cambio acá es de 25, quiere decir que en la oriental hace más calor. Acá es más seco, lluvias de verano, ¿ya? En este sector, es por eso que, ¿qué significa lluvias de verano? Significa que cuando hay lluvias, todo se vuelve verde, hay agua, los ríos aumentan su caudal, ¿no? Bonito. Pero cuando no hay lluvias, ¿ya? Toda esta zona se vuelve seca, sin vegetación, ¿no? Escasea también el agua, ¿no? Desciende el nivel del caudal de los ríos, así te dice. En cambio, en el oriente hay más humedad, más lluvias, en este caso, durante el año. Las lluvias son más intensas. Entonces, ¿dónde, profesora, si yo tengo estas características, dónde hay más vegetación? Donde hay más lluvias, pues. ¿Y dónde hay más lluvias? Hay más humedad, más calor, es en la vertiente oriental. ¿Ya? Huánuco, por ejemplo, está situado en este sector, ¿no? Entonces ahí tenemos, hay más lluvias intensas a diferencia de la vertiente occidental, ¿ya? Templado subhúmedo, no olvidemos, de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a subir de 3000 a 4000 y es un clima frío, ¿ya? Estamos hablando de un clima frío, de altas vertientes, de mesetas. Tenemos una temperatura de 12 grados. Ojo que acá hay que tener cuidado si subes a esta altitud. Profesora, ¿por qué? Porque en las noches ocurren las famosas heladas, ¿ya? Y las heladas se producen por 3 factores. El primero es la altitud, que va a partir de los 3500, el relieve, donde te encuentras en una zona alta, ¿ya? Y vientos. ¿Qué pasa? Que los vientos circulan, chocan con la montaña y al chocar ascienden. Y todo lo que sube, ¿qué pasa con todo lo que sube? Se enfría, ¿no? Y como se enfrían esta masa de aire, ¡fum!, desciende bruscamente a nivel de la superficie, ¿ya? Puede estar el cielo despejado y generar la ocurrencia de una helada, ¿no? Te vas a acostar con 12 grados y amaneces con menos 12 grados. Así de simple, es una helada, ¿ya? Entonces vamos a tener que la helada vendría a ser un desastre de origen climático, o sea, se forma en las condiciones de clima, de la condición atmosférica sobre todo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la zona de los valles mesoandinos, un clima frío, frígido, de 4000 a 5000. Acá ya estamos hablando de una zona de alta, sobre todo de alta montaña, gran sequedad. Profesora, todo es seco, sequedad de la atmósfera. Es por eso que ustedes cuando ya están subiendo la cordillera van a sentir que cuando respiran, hasta su nariz les duele por la falta de humedad. O sea, la humedad ya escasea en estas condiciones de altitud, ¿ya? La hay menor temperatura, miren el promedio de 6 grados, ¿ya? Acá se producen incluso tormentas eléctricas en esta zona. Variación térmica con respecto al día y la noche es drástico, ¿ya? Y precipitaciones sobre todo en forma sólida, ¿no? Nieve, granizo, por ejemplo, ya están generándose acá. Tempestades eléctricas acontecen en este tipo de clima, sobre todo frígido. Cerro de Pasco, por ejemplo, podemos ubicar en esta zona de altura, ¿ya? Y el máximo es el clima gélido, y esto es una zona andina, de 5000 a 6746 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas promedio de 0 grados. Hay un audio que está prendido, porfa. Precipitaciones sólidas, caída de nieve. Hay
gran sequedad y fuerte insolación, sobre todo en este punto más alto. Profesor, acá ya no hay población, acá ya no existe gente, profesor, ya no vive gente. Miren, tenemos nosotros en el Perú la ciudad considerada considerada como la más alta en el mundo, ¿no? Más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Hablamos de la famosa ciudad de Rinconada. Esto en la zona de Puno, ya en la cuenca del río Ramis. Fíjense que se ha formado esta ciudad por cuestiones, ¿no? Un grupo de trabajadores mineros que llega a esta ciudad por la extracción de minerales. Es la ciudad más alta que se tiene en el mundo y se ubica en el Perú, ¿ya? Imagínate, tú caminas en la ciudad, todo es cubierto de hielo, de nieve, ¿no? Esta es la famosa Rinconada, por ejemplo. Antes decíamos que solamente a un clima gélido uno ascendía por cuestiones deportivas, ¿no? De investigación. No, ahora tenemos una ciudad asentada en esta altitud, sobre todo, ¿ya? Muy bien, ahora sí nos vamos a la vertiente oriental, porque todo lo que hemos visto es la vertiente occidental. Esta es la vertiente oriental y quiere decir la selva peruana. Va de 1.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de la selva alta, ¿ya? Temperatura 22 grados, ¿ya? Tenemos ahí sobre todo formación en los valles, hay humedad atmosférica, precipitaciones altas, bolsones pluviales que sobrepasan los 5.000, ¿no? Esto sobre todo en la localidad cusqueña de 15.000. Quiere decir, jóvenes, no olvidemos que este clima semicálido, muy húmedo, es la zona más lluviosa del Perú, la selva alta, ¿ya? Esto se ubica en el flanco oriental de la cordillera de los Andes, una temperatura importante. ¿Alguien ha ido, por ejemplo, a la zona de la selva alta, Tarapoto, ¿no? Tingo María, ¿no? Por ejemplo, el clima semicálido muy húmedo es que en el día pues hace mucho calor, sientes la sensación térmica también, pero en la noche refresca. Esa es la selva alta, ¿no? Y con las precipitaciones continuas que se dan durante todo el año, importante. Y el clima húmedo, cálido, húmedo, es la selva baja. No sé si alguien ha ido a la selva baja alguna vez, ¿no? Iquitos, Ucayali, bueno, estamos hablando Pucallpa, Iquitos, estas ciudades también parte de Madre de Dios, pero sobre todo, donde se establece estas condiciones, estas características climáticas. En la selva baja, chicos, hace mucho, mucho calor, con mucha presencia de humedad y lluvia, sobre todo, ¿no? De 400 a 800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos dos sectores, lo que se conoce como el clima ecuatorial y el clima de sabana tropical, ¿ya? Quiere decir que vamos a tener un clima ecuatorial. Profesora, ¿cuándo es clima ecuatorial? El mapita, nos vamos al mapita. ¿Saben a partir de dónde? Del paralelo 12, latitud sur, ¿ya? Hacia el norte, trazamos esta línea, hacia el norte correspondería pues estos dos departamentos del Perú que tengan este clima ecuatorial, ¿no? Donde es parte de Ucayali, tenemos a Loreto, y hacia el sur, ¿no? Correspondería lo que vendría a ser pues la zona de Madre de Dios, ¿no? Un clima de sabana tropical. Profesora, ¿cuál es la diferencia si yo quiero hablar de un clima ecuatorial? Miren, un clima ecuatorial vas a encontrar un tipo de paisaje así como acá. Todo cubierto de vegetación, altas temperaturas, alta humedad y altas precipitaciones. Y todo es verde. En cambio, en un clima de sabana tropical, fíjense, no hay tanta vegetación arbórea. Hay más vegetación de pastizales, ¿no? Y incluso secos. ¿Tú te imaginas una zona amplia, grande, una pampa, y donde en vez de ver ¿y dónde llegué? ¿A la selva o estoy en otro lugar? Y veas palmeras y veas vegetación baja, ¿no? Y seca, ¿no? Esto se conoce como un clima de sabana tropical y lo encontramos en una zona de Madre de Dios. El clima ecuatorial está al norte del paralelo 12. Temperaturas tenemos ahí de 25 grados a 33 grados. Gran humedad, nubosidad, precipitaciones sobre los 2.500. Alta humedad y precipitaciones concentradas y verano. Es como que tú andaras
No sé si alguna vez te has bañado, has puesto todo el agua caliente y se ha llenado pues en tu baño ahí, en tu cuarto de baño, y entras y sientes pues la humedad presente en esa habitación. Imagínate eso en toda una ciudad. Algo así es un clima ecuatorial, ¿no? Fuerte insolación, se dan los famosos bochornos también, en este caso cuando hay lluvias en plena época de verano. En cambio, en la sabana tropical, ya tienes una temperatura de 24 grados, ya, incluso mínimas de 16 grados. Y las precipitaciones son menores. Y ojo, jóvenes, que en un clima de sabana tropical es por eso que tienes vegetación seca, ¿ya? Tienes sobre todo lluvias estacionales, o sea, no llueve todo el año, ¿ya? Dice, húmedo en verano, o sea, llueve en verano, pero seco en invierno. Quiere decir que en invierno no hay lluvias. Y cuando no hay lluvias, ¿qué pasa con la vegetación? Se seca. Es por eso que esta vegetación en un clima de sabana tropical no es alta, no es grande, no es arbórea, ¿no? No. Por ahí encuentras algunos árboles dispersos, palmeras, pero no como la selva de un clima ecuatorial, que es más densa, ¿ya? Eso vemos sobre todo la diferencia, ¿ya? Entonces, cuando te pregunten clima ecuatorial, Loreto, Ucayali. Cuando te pregunten sabana tropical, Madre de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿En los dos hace calor? Sí, hay altas temperaturas. ¿En los dos hay humedad? Sí, en los dos hay humedad. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta zona del Ecuador ecuatorial hay más precipitaciones. En cambio, en la zona de la sabana tropical, las precipitaciones son escasas, son estacionales. ¿Ya? Vamos a tener esa diferencia. Vamos entonces, este es el resumen, chicos, ojalá les sirva. Una forma de estudiar, les he dicho, que también es generar el gráfico, un gráfico que te ayude a recordar puntos, recordar, ¿cómo es esto, profesora? Y te ayude a recordar sobre todo cuando te vengan preguntas. Costa norte, clima cálido, muy seco, ¿no? O árido, tropical. Fíjate que la temperatura es 24 grados acá, a diferencia de la costa centro-sur, es semicálido, muy seco o árido subtropical y la temperatura es menor, ¿no? 18 grados. Empieza a subir la cordillera, templado subhúmedo, frío, frígido, gélido, ¿no? Ahí vemos las altitudes también que tienes que manejar, la presencia de heladas entre frío y frígido, la selva alta, fíjense, ya, semicálido muy húmedo, selva baja, cálido, húmedo tropical, ahí está el clima ecuatorial, el clima de sabana tropical, ¿ya? Sobre todo, este es un resumen para que puedan ustedes tenerlo en cuestión de, sobre todo en este caso, de este tema, que es bastante también que tenemos que recordar a partir de acá, ¿ya? Vamos entonces, ¿cuáles son estos fenómenos de origen climático y cómo impactan en la economía, ¿no? En la sociedad y en la economía? Una de ellas es la helada, que nosotros dijimos que es el descenso brusco de la temperatura atmosférica a nivel del suelo. Eso sí, pueden producirse por tres elementos que se combinan: vientos, altitud y relieve, ¿no? Puede diferenciarse esto en helada blanca y helada negra. ¿Cuándo es la helada blanca? Cuando se produce cercano a la superficie y los vientos que han descendido bruscamente son húmedos y al día siguiente pues aparecen pues todo cubierto de hielo, ¿no? En cambio, la negra es cuando los vientos son secos, ¿no? Y generan, pues, más que nada quemar la vegetación que encuentran a nivel de la superficie. Esta es la más temida por todos los agricultores altoandinos, perjudica a la agricultura, la ganadería y también a la población, ¿no? En generar ciertas condiciones, en este caso, de salud, ¿no? A la población afecta también. Está la nevada, que son precipitaciones sólidas en forma de copo de nieve, ¿ya? Esto a partir de los 3500, se produce se mantiene una temperatura entre los 2 y menos 3 grados, ¿no? Y esto se puede registrar sobre todo, a diferencia de la helada, con un cielo cubierto, ¿no? El cielo, en la helada el cielo puede estar despejado y generarse una helada, pero en una nevada sí el cielo es cubierto, ¿no? Cubierto y genera este tipo de precipitaciones ya sólidas.
afecta a la ganadería, agricultura y la salud humana también. Y el friaje, como ya hemos dicho, jóvenes, y quiero que lo recuerden, esto es del anticiclón del Atlántico Sur, que ingresa por la zona del Río de la Plata, en la zona sudamericana, y no olviden que este anticiclón no es como el anticiclón del Pacífico que recorre mar, este ingresa al continente. Entonces, este friaje va a generar, ¿no? Descender y cambiar la temperatura atmosférica necesariamente, ¿no? Ingresa por el Río de la Plata, va a Bolivia, ingresa al Perú por la selva baja. Ojo, la primera región por donde ingresa es la selva de Madre de Dios, ojo, y recorre otros sectores, el caso de Puno, Ucayali, Loreto, Cusco, Huánuco, Junín, o sea, se va de la selva baja a la selva alta y en su recorrido también genera el descenso brusco de temperaturas en zonas altoandinas, es por eso que hay caída de nieve, ¿no? Y genera el descenso y afecta a la agricultura, la ganadería, la salud humana también en estos sectores, ¿ya? ¿Qué significa friaje para la selva baja? Les dije que era la zona más cálida, más, donde hay más humedad, más calor, ¿no? Imagínense que venga el friaje, esta masa de aire frío, ¿qué genera? Por ejemplo, Madre de Dios ha registrado temperaturas de 11 grados de temperatura. Entonces, por fin la gente se pone chompa en esa época, ¿no? Con lluvias, con vientos, eso es el friaje para ellos, ¿no? Entonces, un frío intenso que va a generar sentir la población asentada, sobre todo en Madre de Dios, ¿no? Y después cuando más se aleja estos vientos, más comienzan a calentar, pero cuando ingresan al Perú sí generan estragos importantes, ¿no? Ahí está el resumen también, este es el anticiclón del Atlántico, este es del Pacífico, pero este entra por el Río de la Plata y donde afecta sobre todo pues este friaje, no olvidemos que es en la Amazonía. La inundación también es un desastre de origen climático que trae estragos, esto por el aumento de las lluvias intensas que generan el desborde de los ríos, ¿ya? Inunda, perjudica sobre todo a la población cultivos, ¿no? A la población misma también, a las viviendas, y es algo que acontece como un desastre continuo en nuestro país. Es el desastre en mayor recurrencia en nuestro país, porque tenemos ríos por todo nuestro territorio. Tenemos también acá las sequías, que es la sequedad de la atmósfera, es un fenómeno climático, ¿ya? Por la falta de precipitaciones, y esto debido, en este caso, pues, a las altas temperaturas, a la humedad que comienza a descender y los vientos fuertes que empiezan a circular, ¿ya? Este fenómeno provoca que el agua no sea suficiente y no esté disponible sobre todo. ¿Qué son los huaicos? Chicos, miren, los huaicos se producen debido a las lluvias. Cuando hay lluvias, generan la erosión del suelo y esto, sobre todo, generan debilitamiento de la ladera de los cerros y finalmente caen estas piedras, lodos que se movilizan de las partes altas a las partes bajas. Entonces, ¿quiénes generan los huaicos? Son las lluvias. Es por eso que dicen que una forma para generar la contención de los huaicos es reforestar las zonas. Cuando tú reforestas, cuando hay vegetación y la lluvia encuentra vegetación en la ladera de estos cerros, no hay desprendimiento de piedras ni deslizamiento de los mismos, no lo hay. Es que la vegetación hace que el agua no erosione, sino hace que el agua se infiltre y esto no genera posteriormente pues estragos a las partes bajas donde perjudica sobre todo los huaicos, ¿ya? El Niño, insolación del sur o ENSO, bueno, es una anomalía climática, atmosférica que acontece pues a nivel del mundo. Acá, para nosotros hablar del Niño, estamos hablando sobre todo cómo es que los vientos alisios finalmente son los responsables de todo este proceso, tanto del fenómeno del Niño como estamos hablando como la de la Niña, ¿ya? Eso quiere decir, a ver, no sé si tenemos en este caso un gráfico importante acá, donde nosotros podemos explicar cómo es que se produce el fenómeno del Niño, profesora. Miren, así a grandes rasgos para poder entenderlo. Se supone que cuando nosotros tenemos los vientos alisios que recorren, ya vamos a ver acá, recorren, fíjense, acá está la costa occidental del Perú, y recorre todo el Pacífico, estos vientos alisios, hacen que las corrientes cálidas que vienen de la zona
oriental, de la zona asiática, australiana, no lleguen a nuestro continente. Entonces, los vientos alisios están soplando de este sector, de este a oeste, para que estos vientos cálidos no lleguen al sector donde estamos nosotros. Y hace que estas corrientes cálidas se queden acá, ¿ya? En Indonesia, en el norte de Australia, se queden acá, y es por eso que ellos tienen un clima tropical con lluvias intensas. En cambio nosotros, gracias a estos vientos alisios, en la zona nuestra tenemos nuestro clima seco, pues hay más seco, más frío, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Esto es un proceso que acontece cada cierto tiempo, donde los vientos alisios desaparecen, no están, no están. O sea, ya no están soplando más a la zona oriental. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no soplan? Las corrientes cálidas de la zona oriental van a llegar a la zona nuestra del Pacífico y sobre todo afectando a la costa norte nuestra, ¿no? Parte de lo que es Perú, Ecuador. Entonces, cuando estas corrientes cálidas llegan al Perú, que va a generar que el aumento de las temperaturas de las aguas sean mayores y comienzan a generar precipitaciones intensas, fuertes, o la costa norte sobre todo, ¿no? ¿Y qué pasa en la costa oriental, donde estaba Asia, Indonesia, norte de Australia? Esto se vuelve seco. Acá va a haber sequías, ¿ya? Se vuelve más frío, acá va a haber sequías. Fíjense el fenómeno del Niño, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es la niña? La niña es lo contrario. La niña es cuando los vientos alisios soplan con mucha velocidad y son más fuertes y hacen que esta zona se vuelva, la que estamos nosotros, se vuelva más fría y esta zona se vuelva más cálida, más fuerte, ¿no? Y esto genera pues el enfriamiento de las aguas en nuestro sector, ¿ya? En nuestro sector sobre todo. Consecuencias, bueno, sabemos que las consecuencias se dan, ¿no? Que las aguas, los peces de agua fría, como la sardina, la anchoveta, profesora, pero sardina y choveta es en la costa centro-sur, si el fenómeno del Niño solo afecta a la costa norte, no, es que la corriente del Niño cálida desciende a la zona nuestra, a la zona centro-sur. Y es por eso que la anchoveta, la sardina, que son especies de aguas cálidas, se profundizan, migran a otros lugares más fríos, ¿no? Y aparecen especies propias de aguas cálidas. Aumento de la temperatura del aire, afecta a los cultivos de algodón, desaparecen, ¿no? Beneficia el cultivo de arroz, hay más vulnerabilidad, sobre todo en transmisión de enfermedades por las altas temperaturas, las inundaciones que produce sobre todo el fenómeno del Niño, fuertes lluvias en la costa, ¿ya? Hay inundaciones, ¿no? Y en el altiplano peruano, que es lo contrario, en la sierra, acontecen lo que es las sequías, ¿no? Y en este caso la napa freática aumenta por las precipitaciones. Quiere decir que hay infiltración de agua donde la napa freática se llena pues de agua dulce, ¿no? Pues ahí también esto producto del fenómeno del Niño, ¿ya? Y las consecuencias de la niña, ¿no? Las aguas más frías y secas de lo normal, hay problemas económicos en el mundo producto de esto. No olvidemos que mientras nosotros estamos enfriándonos acá, hay más sequedad, ¿no? En el lado contrario, en la zona de Indonesia, en la zona de Asia, norte de Australia, pues hay más precipitaciones y fuertes temperaturas, ¿no? Aumento de la pesca comercial, ¿por qué? Como es más frialdad de las aguas, pues hay más extracción de peces, sobre todo la anchoveta, ¿no? Para nosotros en el caso peruano. Muy bien, chicos, estos son los ejercicios, ¿ya? No olvidemos, voy a pasar la clave, se nos pasó el tiempo, acá tienen las claves de la semana número 7. Vamos al caso de educación cívica para poder terminar esta semana adecuadamente. Si nos alcanza el tiempo, resolvemos también las preguntas. Si no, tienen ahí las claves para poder hacerlo. A ver, chicos, vamos a presentar la semana de educación cívica. ¿Ya? A ver, ¿cuál es esto? A ver, esto es clave. A ver, un ratito, por favor. Voy a ver dónde están. ¿Alguna pregunta que quieran, chicos? Pueden estar escribiendo de repente mientras voy presentando. Vamos a compartir. A ver, ¿se ve, chicos, por favor? Se ve.
Díganme si se ve, por favor. Ya, gracias. Bueno, vamos, entonces, la Semana de Educación Cívica ya está más relacionada, vamos al tema de mecanismos democráticos de resolución de conflictos. Uy, eso, lo que tenemos hoy en día. Oye, todo el Perú están viendo las noticias, ¿no, chicos? A ver cómo vamos en la coyuntura nacional, aunque no pasan mucho en los medios de comunicación masiva, ¿no? Más en las redes sociales estamos viendo lo que está aconteciendo en nuestro país, la violencia que se está dando también, ¿no? Hay un petitorio que están haciendo la población, ¿no? Por ahí también he visto algunas noticias de eh, ciertas muertes de ciertos jóvenes, ¿no? Y esto más se está dando en la zona de la provincia. En Lima también se ha visto, pero no tanto en provincias más, ¿no? Sí, sí, solo en las redes sociales, y eso tiene una connotación que ya creo que la población misma ya no cree en los medios masivos de comunicación, ¿no? Parece que nos hace recordar cierta época de la historia del Perú. Qué bárbaro. Bueno, pero solo todo en sí, pues, ¿no? ¡Uy, qué terrible! ¡Qué terrible! Bueno, justo en estas épocas donde queremos estar de repente un poco más tranquilos para empezar con fuerza el próximo año, pero no. El peruano siempre ha sido así, en las épocas más difíciles, en las situaciones, en plenas guerras hemos dado golpe de Estado, ¿no? Sí, han leído la historia del Perú, espero que sí. Ya, todo sanmarquino lo conoce, así es que ustedes futuros sanmarquinos ya la conocen, ¿no? No hay que repetir la historia, no hay que repetir la historia. Mecanismos democráticos de resolución de conflictos, formas de violencia en el Perú, afectados por la violencia, vida digna, memoria colectiva, la reconstrucción democrática en el Perú, lo que aconteció en nuestro país en cierta época de la década de los 80 y 90. Es un conflicto, es una pugna entre dos o más protagonistas, ¿no? Donde cuál existe incompatibilidad, confrontación de intereses, cuando todos quieren su propio interés, no hay solución de nada, pues finalmente todos van por lo suyo, ¿no? Conflictos devienen en agresividad, ¿no? Y estos, en este caso, la idea es solucionar estos conflictos, ¿no? Podemos tener conflictos sociales, hoy en día también lo vemos, prendemos mejor las redes sociales, políticos, que ya sabemos qué pasó acá, uy, qué bárbaro, ¿no? Qué terrible, los poderes del Estado representando en los padres de la patria, supuestamente, ¿no? Son los que nos dan el ejemplo, pero no debe haber esto debe ser solucionado de otra manera, ¿no? Y los conflictos comerciales también que se dan, ¿no? Entre lo que es Taiwán, China, hoy en día, por ejemplo, en estas economías, macroeconomías, por ejemplo. Bueno, te dan tres formas y alternativas de solucionar el conflicto. Uno es la negociación, otro es la mediación y otra es la conciliación, ¿ya? La negociación, la misma parte resuelve sus problemas. Es como que yo les digo, chicos, resolvamos nuestro problema. Tú y yo, nada más. O sea, no hay terceras personas, eso es negociar, ¿no? Y finalmente la negociación llega a un acuerdo cuando no interviene un tercero y las dos partes tienden a beneficiarse. En cambio, la mediación sí necesita de un tercer elemento, ¿no? Ahora, se diferencian, ¿por qué? Porque uno es reconocida por el Estado, por ejemplo, donde vamos a ver en esta situación en qué casos podemos acceder a una conciliación. Vamos con el primero. La negociación, como les dije, solamente participan las personas implicadas, ¿ya? No hay intervención de un tercero, para nada. ¿Ya? El éxito de toda negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas. ¿Ya? Una negociación es óptima cuando las dos partes encuentran pues una solución que los beneficia a los dos. Si no, no hay negociación, pues ¿para qué yo quiero negociar algo que a mí me perjudica? Para nada. Bueno, ¿qué haces en una negociación? Expones tus puntos de vista, la otra parte te escucha. Estás dispuesto a ceder también en algunas partes, ¿no? Es que es importante eso también, ¿no? Hay que ceder en algo que de repente tú creas conveniente, que es bueno que esto ya se detenga y se solucione de una vez. Y se efectúan las transacciones hasta encontrar un equilibrio sobre todo y finalizar el conflicto, ¿no?
En el caso social, por ejemplo, podemos ver ahí que hay protesta de los médicos y de pronto quieren más aumento de sueldo y recurren pues al representante del Ministerio de Salud, ¿no? Con el de Economía, llegan a un acuerdo y no hay un tercer problema o tercer elemento que haya intervenido en esta solución de conflicto. Las dos partes nada más han negociado y se ha llegado a una solución. Entonces eso es una negociación, ¿ya? Lo más que te van a preguntar acerca de esto es que no interviene un tercero y la negociación, ¿qué significa? Exponer puntos de vista, no escuchar a la otra parte y finalmente que los dos hayan tenido a ser beneficiados cuando se produjo la solución del conflicto. La mediación sí hay un tercero, ¿ya? Las partes otorgan las posibilidades de resolver, no pueden resolver su conflicto por ellos mismos y optan por un tercero, que es el mediador, ¿ya? Una tercera persona que no te va a dar la solución al conflicto, no. Un mediador simplemente te ayuda a que tú resuelvas el conflicto. ¿Ya? Es, por ejemplo, los médicos y el Ministerio de Salud no han llegado a una solución final, ¿no? Entonces, seguimos con la huelga, ya, pero aparece un mediador por ahí para generar una mediación entre las dos partes, pues. Ahora, este mediador no va a ser, pues, alguien de los médicos, del colegio médico y otro del ministerio, no, pues, tiene que ser una persona neutral, ¿ya? Es una persona neutral, ¿no? Que no tiene nada que ver con las partes, se acerca y ofrece ser mediador y las dos partes también tienen que estar de acuerdo, ¿ya? Y finalmente él escucha a las partes para que lleguen a un acuerdo. Él no da solución a nada, ¿ya? Solamente es imparcial, neutral, guía y brinda a las partes, acá dice, guía y brinda a las partes consejos y sugerencias, nada más. No le dice cómo resolver el problema, el conflicto. ¿Cómo se resuelve? No, solamente va a guiar. Es como que acá voy en este caso, Álvaro y Jan Rus, me parece Gambini, están en conflicto, entonces yo soy la mediadora, ¿no? Entonces, yo entre ustedes lo único que voy a hacer es escucharlo y decir, mira, él tiene una solución, ¿te gusta la solución que has escuchado? Y yo digo, ya, un ratito, por favor, cada uno va a tener su tiempo para hablar, o sea, estoy mediando, ¿ya? No es que yo estoy poniendo alternativa de solución, ese es un mediador. No puede, profesora, ¿tiene que ser un abogado? No, no necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, un gran mediador en la sociedad hoy en día está siendo el defensor del pueblo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Por ahí la iglesia también participa en algunas mediaciones, ¿no? Entonces, una persona neutral que se involucra con el problema y finalmente busca que se solucione. Y las dos partes también tienen que estar de acuerdo cuando se produce la mediación, tienen que tener pues acuerdo final, ¿ya? En cambio, la conciliación, acá, esto está a cargo de un conciliador, ¿ya? Elegido por las partes, que debe proponer alternativas. Este sí propone alternativas de solución, ojo, este sí propone alternativas de solución, ¿no? ¿Y dónde puedes conciliar tú, profesora? ¿Dónde quiero conciliar? Pues en centros autorizados del Ministerio de Justicia. Ahí tienes Alegra, que son gratuitos, que es centro de conciliación, ¿ya? Y los centros de conciliación privados, que también puedes pagar y acceder a una conciliación. Son extrajudiciales. Profesora, ¿y qué puedo conciliar acá? Procesos a través de faltas, pero en casos penales no, pues, delitos no. Ahí sí no concilia, ¿ya? En esos casos no se concilia. Eh, Ahora, para tú conciliar, tú tienes que solicitar la conciliación. Una de las partes tiene que solicitar la conciliación y la otra parte va a ser citada por el conciliador para finalmente reunirlos y solucionar el conflicto, ¿no? Entonces, el rol del conciliador, ¿no? Tiene que ser una persona capacitada, acreditada por el Ministerio de Justicia. Tiene que haber una preparación, para eso hay una preparación especialmente con ellos, ¿no? Desarrolla una función de manera neutral e imparcial, porque a él lo que le interesa es que las personas que han venido a conciliar estén de acuerdo con lo que van a conciliar, lo que van a firmar el acta de conciliación y se comprometen a cumplirlo, ¿no? Y facilita la comunicación entre las partes, ¿no? Entonces ahí está, el acta de conciliación va a estar firmada por las partes
presenta la conciliación, es un procedimiento que se realiza. En caso de incumplimiento de acuerdo adoptado, se podría solicitar ante el juez su cumplimiento. ¿Qué significa? Bueno, imagínate qué casos podemos conciliar, ¿ya? Vamos a poner el ejemplo y tenemos también ejemplos, materias conciliables, ¿ya? Tenemos en asunto de familia, puedes conciliar pensión de alimentos, pensión en este caso para los padres, claro, tu papá te puede pedir ahí que le generes un depósito también, igual, es viceversa, ¿ah? A los papás también hay que darle su pensión. Pensión de alimentos para la cónyuge, el indigente, pensión de alimentos a favor de unos convivientes, aumento o reducción de alimentos, exoneración de alimentos, gasto de embarazo y parto también puedes conciliar, ¿ya? Liquidación de sociedades gananciales, de un divorcio, cuando se divorcia, cuánto le corresponde a la otra persona, también lo puedes hacer mediante conciliación. Liquidación de sociedad de bienes de una convivencia, también acuerdo de pago de deuda, división de partición de muebles, obligación de dar suma de dinero, y también en materia laboral, en este caso se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador reconocido por la Constitución y las leyes, y con tu empleador puedes generar una conciliación también. En materia contractual, o sea, ¿qué significa contractual? En caso con el contrato con el Estado, ¿ya? Relativa a contrataciones y adquisiciones no menor de 8 UITs. Todo esto puedes conciliar, ¿ya? Ahora, jóvenes, materias no conciliables, bueno, en este caso tienes que conocer el domicilio de la persona, parte donde domicilia, en este caso si la persona está domicilia en el extranjero, no se puede conciliar. Profesora, pero existe la vía virtual que puedo conciliar. No, esta persona tiene que vivir en el Perú, ¿ya? Tiene que residir en el Perú. Ahora, si está por motivos de educación, de paseo, ha ido a otro país y puede hacer una conciliación, se puede hacer. Pero si reside en el extranjero, no. Y tienes que saber su domicilio también, ¿no? Procesos cautelares no, por eso lo emite el juez, eso no se concilia. En caso de seguridad, en caso de bienes, eso no se concilia. Garantías constitucionales tampoco se concilia. Petición de herencia tampoco. La violencia familiar no se concilia, no vas a conciliar con tu agresor, ¿no? No, profesora, es que me dijo que ya no lo va a volver a hacer y quiere conciliar. No, eso es un delito. Ya el Ministerio Público interviene ahí directamente. Y las ventajas, porque es necesario conciliar y a veces se ahorra tiempo con esto, y costo también, ¿no? No cuesta mucho, es corto tiempo, en este caso las partes, o sea, las dos partes deciden la solución del problema, es confidencial y reservada, ya evita procesos judiciales y no requiere presencia de un abogado. Si la persona no cumple con la conciliación, ahí recién tú puedes ir a un proceso judicial con la alevosía y el antecedente que esta persona no ha cumplido con el proceso de conciliación. Ahí recién denúncialo, ¿no? En este caso sí podemos ir directamente a un proceso judicial, ¿no? Pero antes, para resolver esto, podemos entrar a un proceso conciliatorio, que es más corto. Bueno, la violencia en el Perú, jóvenes, sabemos, dicen que es el uso intencional de la fuerza física o poder contra uno mismo hacia otra persona, grupos o comunidades que tienen como consecuencia probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo e incluso la muerte. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día la violencia en el Perú es grande, ya trae consecuencias de salud, en la economía, en los pueblos, y lo estamos viviendo, creo, día a día, ¿no? Y hemos visto que esto ha sido acrecentado hoy en día, esto más por la pandemia, hemos visto que ha crecido. Hay violencia física, sexual, psicológica, económica, de género, que estamos viviendo hoy en día. Todo tipo de violencia, finalmente, ya se transforma, en este caso, pues, no, un conflicto que nosotros tenemos, si no lo solucionamos, finalmente se transforma en violencia, ¿ya? Esa es la consecuencia. Por eso se busca solucionar el conflicto antes de que genere algo más grande, que es la violencia, ¿no? Entonces dice,
Si una de las partes desea imponerse a través de la fuerza mediante el uso intencional de una fuerza ilegítima con armas o explosivos contra una persona, grupo, comunidad o Estado, hace daño a la seguridad de las personas. Y eso lo sabemos nosotros por la historia y todo lo que hemos pasado a lo largo de ella. La Comisión de la Verdad en el Conflicto Interno del Perú, ¿ya?, establece que la extensión de la violencia en el Perú, que vivió en la década de los 80 hasta el 2000, se inició en las zonas rurales, en las zonas más vulnerables. Ahí empezó, desde Ayacucho hasta los centros urbanos, la toma del poder, dicen, ¿no?, la toma del Estado, y generó la muerte de muchos peruanos, ¿no? Y no solamente en la zona andina, también en las comunidades de la selva. Responsables de la violencia, Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y también la Comisión de la Verdad habla de la presencia del ejército dentro de esta responsabilidad que tuvo en este conflicto interno, y las consecuencias económicas fueron letales. Como toda violencia, todo conflicto, toda coyuntura que vivimos nos trae retraso económico, no hay crecimiento económico, y esto generó enormes pérdidas económicas en esa época, la destrucción de la infraestructura, la capacidad, en este caso, pues, la productiva de la población también, ¿ya? Formas de la violencia en el Perú. Bueno, la Comisión de la Verdad presentó esta propuesta, ¿no?, este diagnóstico de la violencia entre la década de los 80 y el 2000. Las formas de violencia, ¿cómo se expresaron? La pobreza, especialmente en las zonas altoandinas, amazónicas, las brechas económicas, las desigualdades etnoculturales, la migración, al no acceder a los servicios educativos básicos, racismo, actitudes de desprecio, discriminatorio, violencia sexual, especialmente con las mujeres. Entonces, jóvenes, parece que estamos leyendo hoy en día lo que está pasando. ¿Qué estamos haciendo para cambiar toda esta forma de violencia que ha pasado en nuestro Perú? Y hasta ahora seguimos en no solucionar esto. 70.000 víctimas trajo todo este conflicto armado que vivimos en el Perú. 75% de ellas quechohablantes, ¿ya? La mitad de todos ellos campesinos, y especialmente de los departamentos de Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Purímac y San Martín. Y también estamos hablando Junín, ¿ya?, San Martín, y justamente las zonas más pobres de nuestro país. ¿Qué se está generando según el Estado y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? Integral, planes integrales de reparaciones a las víctimas de violencia que vivieron en esa época. Bueno, fuera un apoyo psicológico, económico, que no pasó, ¿no? Profesora, ¿por qué? Acabamos de ver el tema anterior, lo que es la corrupción. Los corruptos ahí llevándose el dinero. Proceso de reconciliación. ¿Tenemos que reconciliarnos? Sí. El Estado, la sociedad peruana, los miembros de la sociedad, para organizar y ser todos mejores. Esto nos falta. Hasta ahora no entendemos esto de reconciliación en nuestro país. Y las reformas institucionales que tienen que ir a la par, ¿no? Para no repetir la misma violencia. Bueno, si es que no subsanamos esto, esto va a seguir, va a continuar, esto no va a parar. Hay que afianzar la institucionalidad, la democracia. El sistema de administración de justicia tiene que ser para todos, no para algunos. Elaboración de una forma de educación de calidad. El niño que estudie en Loreto tiene que tener la misma preparación que un niño que estudie en Lima. No tiene por qué haber desigualdades en la educación. Generar confianza cívica, ¿no? En este caso, que se ha dañado las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. El ciudadano no cree mucho en el Estado, no cree más que nada en sus autoridades, ¿no? Pero no olvidemos que nosotros somos democráticos y elegimos a nuestras autoridades. Si es que no cambiamos esto, lamentablemente vamos a seguir con todos estos problemas. Muy bien, chicos, me ganó el tiempo, ya tienen las claves de esta semana de educación cívica. No olvidemos que hay que seguir estudiando, ¿ya? Dime. Dime, ¿alguien me habló? Ahí tienen las claves, ¿ya? Y no olviden que tienen las consultas académicas también para poder absolver algunas de estas dudas que puedan tener. Este fin de semana es la evaluación. Les deseo mucho, chicos, éxitos para todos, a seguir estudiando, buenas vibras en todo sentido. Muy buenas tardes, jóvenes. Estamos viendo la próxima semana.
¿Ya? Muchas gracias con todos. Nos vemos.